Hola, bienvenidos a Ahora una vez más, aquí en el sitio web del Diario de los Nicaragüenses, el Diario La Prensa. Les saluda Cindy Regidor y esta mañana vamos a tener en nuestro programa de entrevistas el tema de la libertad de expresión en Nicaragua y en la región centroamericana. Antes de entrar de lleno con nuestro entrevistado, me gustaría que viéramos algunos datos que pondrían en perspectiva la situación que vivimos en nuestro país y por supuesto en los países vecinos. Veamos entonces nuestro segmento Datos y Antecedentes. Según la clasificación mundial de libertad de prensa hecha por Reporteros Sin Fronteras para 2014, de 180 países en la lista, Costa Rica se encuentra en el puesto 21, siendo el país en mejores condiciones. Le sigue El Salvador en el puesto 38 y Nicaragua en el número 71. Guatemala se encuentra en la posición 125, mientras Honduras en la 129. Nicaragua está clasificado como un país con problemas notorios, mientras justo al lado Costa Rica está valorado como un país con una buena situación. Honduras y Guatemala son países en rojo, clasificados con una situación difícil. En mayo de 2014, cuando Nicaragua se presentó al examen periódico universal de las Naciones Unidas, varios presentes hicieron importantes llamados para que se garantice la protección de la libertad de expresión y de reunión de información a través de la independencia y pluralidad de los medios de comunicación. También pidieron adoptar medidas necesarias para proteger a los periodistas y defensores de los derechos humanos frente a la intimidación y el acoso. Ya estamos aquí con nuestro invitado, él es Alfonso Malespín, el coordinador del programa Actores de Cambios. Estuvo recientemente participando en Centroamérica Voces Libres, en donde se trataron temas muy importantes como la privatización de medios a nivel regional, la censura y la autocensura, la criminalización contra los periodistas, el papel de la Internet en el ejercicio de la libertad de expresión. Gracias por acompañarnos en este espacio y, como ya mencionaba, un sinnúmero de temas que al final terminan siendo uno solo, ¿no? Y es el ejercicio de la libertad de expresión en Nicaragua y también en nuestros países vecinos. A mí me gustaría empezar primero preguntando un poco sobre la parte de la concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos. El caso de Nicaragua tiene muchas similitudes con los países vecinos. Sí, hay dos realidades. Una realidad es la que nos cuentan los gobiernos. Todos nos dicen exactamente lo mismo. En Guatemala hay libertad irrestricta de libertad de expresión. En Honduras la libertad de expresión es irrestricta. En Nicaragua tenemos una libertad de expresión irrestricta. Y eso está contemplado en cada una de las constituciones. Pero la realidad nos indica que hay un proceso cada vez más acelerado de concentración de medios de comunicación en muy pocas manos. Y tienen nombres y apellidos. En el caso de las telecomunicaciones, es el caso del señor Carlos Slim, de Claro, que lo encontramos en todo Centroamérica y está acrecentando su dominio a través de la fibra óptica. Y en el caso de la televisión es el grupo de Ángel González, que tiene dominio de la televisión abierta en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, ¿verdad? Y también en El Salvador. ¿Por qué es importante entender que la televisión está en pocas manos y que las telecomunicaciones están en pocas manos? Porque está comprobado a nivel mundial que en la medida que existen pocos dueños, es decir, mucha concentración de propiedad de medios en pocas manos, la libertad de expresión sufre, las posibilidades de diálogo disminuyen. Y eso se observa cuando uno hace un análisis de contenido de los grandes medios centroamericanos. Los grandes medios centroamericanos, más o menos como los gobiernos, nos muestran un mundo que o por un lado es extremadamente violento y la gente se mata cotidianamente, o es otro en el cual la economía va muy bien, vamos por buen camino, estamos creciendo, las políticas gubernamentales son las correctas, estamos muy bien ante los banqueros, pero los problemas reales que vive la mayoría de la población no salen a flote y las voces críticas tienen muchas dificultades para expresarse, sobre todo a través de grandes medios de comunicación. En Nicaragua mucho se señala la situación de duopolio, ¿no? Por un lado, Ángel González con una buena parte de los medios de comunicación en televisión, las frecuencias televisivas, y por el otro, la familia del presidente Ortega con también una buena cantidad de canales o estaciones de televisión. ¿Existen situaciones parecidas en otros países centroamericanos y qué consecuencias se tienen al establecer una especie de relación entre la empresa privada, que por un lado tiene una de las partes de los medios, y por otra el gobierno? Es más o menos la misma. El único actor que cambia es
el segundo, porque el primero siempre es Ángel González y el grupo Claro, y luego hay grupos empresariales locales grandes, de carácter oligárquico en la mayoría de los casos. Pero luego estos grandes medios dejan por fuera, excluyen a enormes segmentos de la población. Caso Guatemala. En Guatemala los grandes medios no te hablan nunca de las masacres que aquí ahí ocurren. Siguen ocurriendo masacres en Guatemala. No te hablan, por ejemplo, de la resistencia de grandes comunidades en contra de la minería. Un poco lo que ocurrió aquí, solo que en Nicaragua sí tuvo cobertura mediática hasta que el gobierno apaleó literalmente a los movimientos que resistían en Santa Pancha y en el Cafetal Santo Domingo. Pero esas cosas no aparecen en Guatemala en los medios. En Honduras existe también una enorme resistencia en contra de estas grandes empresas que quieren establecer emporios mineros, grandes plantaciones de palma africana y quedarse con el recurso acuífero. Entonces el agua, el suelo y las minas son tres grandes temas que muy rara vez aparecen en los medios de comunicación en Honduras. En el caso de El Salvador, que es un poco como el más desconectado desde nuestra perspectiva, también existe lo mismo. Hay una presencia transnacional de estas grandes empresas que ya mencionamos, Claro y Ángel González, y grupos locales. Entonces son dos grupos. Y en el caso de Nicaragua igual, ya sabemos que es el grupo de el comandante Ortega y su familia y Ángel González y Carlos Slim. ¿Qué pueden hacer los periodistas y la sociedad frente a una situación así, en donde no se puede controlar de quién son los medios, en qué manos caen los medios, las frecuencias y cualquier tipo de mecanismo que sirva para comunicar cualquier situación? La primera, creo yo, tendría que ser de reclamo, porque nuestra constitución y las constituciones de los demás países centroamericanos establecen que las comunicaciones no deben estar sometidas ni a monopolio, ni a duopolio, pero tampoco a intereses extranjeros. Lo dice pero clarito la Constitución. Entonces yo creo que esa es una cuestión que la población le debería reclamar al gobierno de Nicaragua, y más específicamente a Telcor. En segundo lugar, entender que el derecho a la libertad de expresión es un derecho consustancial tan importante como la vida. Después del derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión es fundamental para poder ejercer los demás derechos. Si no tenemos derecho a la libertad de expresión como personas, como ciudadanos, difícilmente vamos a poder reclamar el derecho a la educación, el derecho al empleo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la libre movilización, el derecho a la organización, el derecho a expresarnos políticamente, el derecho a expresarnos culturalmente, el derecho a ser seres humanos. Ahora me gustaría que habláramos un poco también sobre censura y autocensura, porque está completamente ligado con a quién pertenezcan los medios de comunicación para los cuales los periodistas trabajan. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos específicamente sobre el caso de Nicaragua.